Muy buenas. Aquí estamos en este nuevo encuentro organizado por Revista Stellium, donde tenemos ya, bueno, pues caras habituales y conocidas de este encuentro. Tengo, bueno, el gusto, ¿no?, de presentar a Mónica, que está aquí. Muy buenas, Mónica, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo juntos en Mm. otro equinoccio. Ahí, porque este encuentro está en torno a este equinoccio que va a tener, que tiene lugar, ¿no?, el 20 de marzo de 2024 y que hemos, bueno, pues hemos puesto este título, ¿no?, del encuentro de atravesar lo caduco. Tenemos también a Cecilia. Muy buenas, Cecilia, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Un placer estar aquí. Tenemos a Frederick. Muy buenas, ¿cómo estás, Hola, Frederick? hola. Iva, muy buenas, desde Argentina. Hola, hola a todos y todas. Frederick desde Palma de Mallorca. Estamos aquí desde Barcelona, desde lugares como siempre interculturales. Hola, Guiomar, muy buenas, bienvenida. Hola, muchas gracias a vosotras, a Steli, por estos encuentros que son tan nutritivos. Y Arminda, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas. Bueno, pues quizás haya alguna sorpresa y alguien más se incorpore por el camino. Hemos decidido que aceptamos en directo a quien se quiera presentar. Bueno, pues sin más dilación vamos a hacer algo que siempre solemos hacer en nuestros encuentros, ¿no? Estamos hablando de encuentro, estamos hablando de encuentro en este punto del año, el equinoccio, este portal del inicio de la primavera en el hemisferio norte, del otoño en el hemisferio sur, pero con toda la simbología, ¿no? Lo miremos por donde lo miremos. Y como suele ocurrir en los encuentros astrológicos, una cosa es pues nosotros que estamos de este lado, ¿no? La audiencia que está ahí escuchando, compartiendo, pero en astrología siempre hay un tercer factor imprescindible para que el encuentro sea tan único y especial como es en astrología, y esa es la carta o bien la carta natal cuando estamos con el cliente o bien la carta del evento. Así que vamos a levantar la carta para este equinoccio 20 de marzo y vamos a dejar que su magia pues nos lleve, nos guíe y nos envuelva para que, bueno, pues cada uno de vosotros y de vosotras compartáis un poco lo que queráis. Así que vamos a por esa carta, la compartimos. Aquí tenemos perfectamente, ya podemos ver la ¿La carta. ven bien? Sí, estamos aquí viendo la carta del ingreso del Sol en Aries, el Sol a 0 grados de Aries. Así que, bueno, pues ¿a quién le gustaría empezar? ¿Quién quiere eh, coger esta energía de Aries y abrir? Venga, Guiomar, adelante. Yo es que soy muy cardinal, entonces me encanta arrancar. Eh, habéis titulado este encuentro Atravesar lo caduco y a mí venía algo muy parecido que es como el New Blueprint. Blueprint en español son los planos, pero es como los planos de una casa, es como un nuevo plano, una nueva matrix, una nueva matriz sobre la cual vamos a operar, ¿no? Es la sensación que me da, porque hay todos los planetas básicamente están entre Acuario y Tauro, ¿vale? La Luna está en Leo y Lilith está en Virgo haciendo contrapunto, pero aparte de eso, está todo concentrado entre los dos últimos signos y los dos primeros signos. Entonces hay mucha energía de finales. Uno, tenemos a Plutón y Marte en Acuario, luego tenemos a Venus, a Saturno, a Neptuno y... ¿Cuál era este? Ahora no me acuerdo. Que estaba el Sol, el Sol también estaba, bueno, el Sol entra en Aries, están en Piscis, ¿no? Y que simbolizando como ese final de una etapa, de una era, de una forma de funcionar. Y luego ya el Sol que entra en Aries, por fin, junto con el nodo norte, Mercurio, Quirón y luego Júpiter y Urano en Tauro, ¿no? Entonces, estos
finales, quiero poner un poco más hincapié primero en los finales, ¿no? De ese Piscis, que Piscis es un signo muy misterioso, difícil de definir o de conectar, pero justo ayer hubo una luna, bueno, ayer el día en que se filma esto, ¿no? Hubo una luna nueva en Piscis y creo que sacó mucho a la luz este tema, ¿no? Y puso como más énfasis en este tema de finales. Y los finales son como, la forma en que lo he sentido es como cuando tenemos una ilusión, que es algo muy cristiano, normalmente las ilusiones nos ayudan, nos motivan y nos ayudan a ir a por las cosas. Pero el problema es que con el nivel de conciencia general que tenemos en la humanidad, que estamos muy disociados, muy en la mente, difícilmente bajamos de la ilusión a lo terrenal, ¿no? Y vivimos toda nuestra vida en la mente buscando sueños a los que aferrarnos sin realmente saborear el momento presente y concretar la realidad que estamos bajando, ¿no? Y creo que ya toca vivir desde allí, que es un lugar mucho más maduro, y aprender realmente a ser adultos, a concretar nuestros sueños y a sostenerlos una vez que los tenemos, ¿no? Y a dar las gracias y apreciarlos, no a seguir viviendo quimeras, ¿no? Entonces, ese traslado de la ilusión a la realidad implica un duelo, pero un duelo por la realidad. O sea, es como una paradoja. O sea, nos tiene que doler la realidad, porque vivir en el eterno mutable cristiano, donde todo es posible, pero nada se concreta, es como que da una sensación de falsa libertad. Y ahora nos toca como realmente hincar en la realidad, ¿no? Es mi sensación. Muchas gracias por esa presentación, esa primera, ¿no?, batida ahí interpretativa. Bueno, adelante. Quiero decir que estamos en un debate, o sea que casi sin pedir permiso, adelante, Iva. A mí me resuena mucho de lo que decís, Guiomar, para seguir sumando capas, ¿no? Yo pensaba un ratito antes de entrar acá al encuentro, pensaba en estos últimos grados de Neptuno en Piscis, que casi que son eternos, ¿no? Como, y con Saturno entrando, ¿no? Como ese juego. Y cómo venimos encontrándonos en equinoccios, y cada vez que el Sol entra en un signo cardinal, está en algún aspecto con Neptuno en esos últimos grados de Piscis, ¿no? Entonces resueno mucho con eso que decís, de, bueno, cómo se está barriendo o se nos está invitando a barrer con esa distancia tan grande que hay entre la quimera, el sueño, la fantasía y lo que efectivamente hay, ¿no? Y eso que efectivamente hay, coincido en que duele, ¿no? Entonces, nada, solo de contar eso, que resueno con eso y que es una pregunta que siento que está muy potente, ¿no? Como la caída de velos y el encuentro con la realidad, e incluso con la realidad de que somos adictas y adictos a los velos, tal vez, ¿no? Que tal vez eso también es una realidad que necesitemos masticar, que nos rehusamos mucho a soltar esos sueños, o aunque sean pesadillas, ¿no? Hay una luna en Leo haciendo trígono tanto a Neptuno como al Sol. Entonces, esa luna en Leo a mí me invita a pensar que ese aparentemente traumático cambio, etcétera, pues puede ser divertido, puede ser una fiesta, ¿eh? Leo está ahí para decir, oye, un poquito de teatro, ¿no? No te lo tomes todo tan en serio, que tampoco hay para tanto. Con Bert Hellinger en una ocasión, él tenía un Saturno, Marte en Escorpio en el ascendente, así que era fino el tío. Y dijo en un momento, dicen que la vida sin ilusiones no es nada. Y todos, amén, amén, amén. La vida sin ilusiones no tiene sentido, la vida sin ilusiones no vale la pena. Y el tío sarcásticamente, en un momento determinado, después de un largo silencio, dice, dicen que la vida sin ilusiones no tiene sentido.
y la vida empieza cuando terminan las ilusiones. Toma castaña. Toque de realidad escorpiniana a tope. Entonces hay una parte inmadura de pretensiones romanticoides, de velos, etcétera, etcétera, pero después la luna dice, oye, aquí Lola Flores o Listeiro o todas las flamencas tenemos algo que decir en esa historia, ¿eh? Y es como un punto de afirmación lúdico, ¿eh? Y después Plutón diciendo, no te pases porque ya estoy aquí vigilando. Te voy a tirar el tablado por la cabeza. Para mí es un prodigio de carta. Y es una carta que es una afición mía estudiar las cartas de los equinoccios de primavera aquí y de otoño allí, pero yo lo vivo desde el Mediterráneo y es de primavera, ¿no? Y realmente es este año impresionante las propuestas que hace. La triple conjunción nodo norte Mercurio-Quirón es para mí impresionante. Impresionante. Es una invitación increíble. Bueno, increíble es una palabra ilusoria, tremendamente creíble, lo tenemos ahí y nos informa de una propuesta tremenda porque además va a haber el 8 de abril un eclipse total de Sol sobre el 19 de Aries. Es decir, en conjunción partir con Quirón y también aproximada con Mercurio y el nodo norte. Esta es la invitación para mí. Es en abril y queda mucho año por delante. El 8 de abril, eclipse a 19, total a 19 grados de Aries. ¿Y qué es un eclipse sobre Quirón? Pues un eclipse sobre Quirón, es decir, si quieres lamerte las heridas, tienes lengua para rato y heridas para rato. Te puedes estar lamiendo las heridas todo el tiempo que te la gana. No hay ningún problema. No solo te lo permitimos, sino que ahí está, es una invitación. Pero en realidad el Quirón en Aries es un miedo a la individualidad, es un miedo a tomar decisiones. Y vivimos en una indecisión, y ahí es donde suscribo todas las ilusiones neptunianas y todo lo que decíamos de Piscis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que está diciendo Quirón en Aries, es decir, es que no te fías de tus iniciativas. O de pequeño te dijeron calla, o llevas arrastrando una impotencia de atreverte a hacer por miedo al fracaso, por miedo al que dirán, por miedo a lo que sea. Y ese eclipse sobre Quirón es un cambio total de percepción de lo que es la herida quironiana en Aries. Y es una invitación a dejar de tener miedo de tomar iniciativas, a dejar de tener miedo a las cosas nuevas. Y Mercurio al lado me está diciendo, bravo, 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 porque Mercurio en Aries es irracional, es impulsivo, es instantáneo, no le preocupa, es decir, se piensa lo que dice después de decirlo. Y está apoyando al Quirón, y está sobre el eclipse sobre el Mercurio, sobre el Quirón y sobre el nodo norte. Es que es un paquete que se ve pocas veces, ¿eh? Un eclipse total sobre estos tres planetas tan significativos en este momento, entrando el Sol en Aries, y no sé, enhorabuena por estar viviéndolo. Bueno, al mismo tiempo que estamos haciendo este encuentro en el último ciclo lunar antes de ese eclipse, ¿no? O sea que todo de alguna manera interconectado. Bueno, Cecilia, ¿te apetece participar? Venga, te intuía ahí con ganas. Espero no haberme Sí, perdido otra sí, carita. sí. Dale. No, me encanta, no, me encanta y además me resuena muchísimo con todo lo que están compartiendo. Em, yo veía esta carta y bueno, y confirmaba cuando escuchaba a las compañeras y compañeros, y se me venía como la imagen de abrazar la herida, ¿no? Yo la veo como una carta muy herida. Estamos hablando de un Quirón junto al nodo, como decía Frederick,
bueno, a punto de tener un eclipse sobre ese lugar. Un Sol Neptuno, que si bien el Sol está en Aries, está muy cerquita de Neptuno, o sea que de alguna manera ese impulso, ese deseo, esa acción está teñido, ¿no? Por este velo de, bueno, ¿para dónde, no? ¿Para dónde llevo? Tengo mucho impulso, mucha fuerza, pero ¿a dónde lo dirijo? Siempre esta cuestión neptuniana, ¿no? De capaz falta de claridad, ¿no? Estar en tantos lugares a la vez nos termina nublando, porque Neptuno nos da esta capacidad de estar en todas las mentes, en todos los corazones, en todos los cuerpos simultáneamente. Entonces, ¿cuál es mi deseo, ¿no? Si sigo el deseo de la masa, del colectivo, ¿no? Bueno, para ir poniendo sobre la mesa otros indicadores astrológicos, esa Venus-Saturno, ¿no? Esa Venus-Saturno en Piscis, que también nos habla de una herida en la autoestima, una herida en el placer. Claro, la herida saturnina no es la misma que la herida quironiana, pero es un sentimiento de insuficiencia, de exigencia, ¿no? Debo amar, Piscis, ¿no? O debo cuidar a otros, o debo ser empática para merecer amor. La luna Plutón, ¿no? Que también, sí, esa luna en Leo que quiere divertirse y que va a poner de su lugar, ¿no? Pero también está Plutón ahí enfrente, diciéndole, ok, divertite, pero atendé también, ¿no? El otro lado, el lado oscuro, lo que estás proyectando, lo que no estás reconociendo. Esa Lilith en oposición a Venus y a Saturno, ¿no? También hay que se las trae, pero bueno, no quiero abrir todos los melones juntos. Pero bueno, sí, y bueno, y ese Quirón junto al nodo norte y Mercurio, que escribió muy bien Frederick, que ese Mercurio también, como el psicopompos, ¿no? Como el Hermes, el creador de puentes, ese Mercurio nos permite entenderlo, comprenderlo a ese Quirón, a esa herida, ponerlo en palabras. Van a ser palabras desde la acción, va a ser palabra mm, bien desde el cuerpo, ¿no? Desde las entrañas. Y ese nodo que siempre nos marca, es como una brújula, ¿no? Nos marca hacia dónde está nuestro camino evolutivo como humanidad y como individuos. Entonces, en este momento el camino es ir a explorar lo ariano, pero lo ariano desde la herida, desde el no poder ser yo mismo, desde el temer ser yo mismo, del temer dañar a otros, el temor de ejercer esa acción y esa voluntad con un Marte que además está inaspectado, ¿no? Está feral, salvo que, bueno, le extendamos mucho el orbe a Venus, pero en realidad, técnicamente hablando, no tendría ningún aspecto, ¿no? Este, o una cuadratura a Urano que también es un poquito extensa. Este, entonces, bueno, está poco integrado ese Marte. Entonces, sí, yo creo que la cuestión de las emociones, del cierre y del inicio, bueno, van a ser los temas que se van a poner sobre la mesa, ¿no? Esa acción que sí está muy facilitada, pero por el otro lado también está un poco em, confundida, ¿no? Un poco velada. Bueno, nada, muchas cosas más, Interesante. pero Sí, pero qué interesante, Cecilia, también un poco el poder describir, ¿no? También el mapa que tenemos delante, de ver cómo cada uno de los planetas, la Luna está con ese Plutón, el Sol está con Neptuno, Venus está con Saturno, Mercurio está con Quirón, ¿no? O sea que cada uno tiene un pero, cada uno de los planetas tiene como un pero, ¿no? Que es un poco lo que creo que traías aquí y la importancia también de ese Marte inaspectado, que es el regente de ese agrupamiento en el signo de Aries, por tanto, con una enorme importancia, ¿no? O sea que quizás va un poco de esto, de cómo podemos abrir todos los melones al mismo tiempo, sostenerlos, ¿no? Abrazarlos y encontrarnos con ellos. O sea que que tienen un hilo conductor en definitiva, ¿no? esa era un poco, ¿no? La sensación que me daba con esa descripción que habías hecho, ¿no? Así que vamos a seguir cosiendo. Todavía faltan voces. A mí me gustaría añadir algo para quienes no tengan tantas nociones astrológicas, y es que la carta del equinoccio de marzo es la carta que viene a levantar la voz de todo el año solar. Entonces no solo remite al primer trimestre del año, sino al año completo.
De manera que las voces que están ahora haciendo potaje para que nos lo comamos son voces que hablan de todo un año, de todo un proceso. Y quería añadir como un par de capitas. Por un lado, sumando los últimos compartires, yo me quedaba con esto que traía Frederick del tener iniciativa y de cómo, recogiendo lo que sintetizabas ahora, Cecilia, cómo esa iniciativa viene de la mano de no tener garantías, ¿no? Entonces ahí en esa relación con lo neptuniano, con realmente hacernos cargo y estar en contacto con la realidad, para mí una reflexión interesante de cara a este equinoccio es el preguntarnos qué nos pasa cuando iniciamos y no podemos realmente controlar nada, o nos damos cuenta que aquello que iniciamos parte de un lugar que es muy primario, que no tiene como traía Frederick también que me hablaba antes, ¿no? Una estrategia, toda una planificación como muy determinada. Sí, me parece que hay algo de confrontarnos también esta luna Plutón con ese lugar en el que el poder circula de maneras inverosímiles e inauditas. ¿Sí? Para mí también es importante tener en cuenta que, por añadir una capita un poquito menos visible, que la carta del equinoccio sucede cuando Venus está prácticamente desaparecida del cielo del amanecer como estrella matutina. Y quienes estudiamos un poquito su ciclo, encontramos en este ciclo un pulso que nos va hablando de cómo vamos renovando nuestro deseo evolutivo, ese deseo que nos atraviesa sin que tenga tanto que ver con lo que nos gusta o nos deja de gustar, ¿no? Sino con con la promesa de nuestra natividad, con aquello que tiene una dirección más allá de nuestra identidad, hablando de la luna en Leo, ¿no? Y este ciclo inició justamente en Leo, en agosto del año pasado. Entonces me parece que estamos en un momento en el que la iniciativa está, como no puede ser de otra manera, en la época Aries, ¿no? Está validada, está invitada a jugar, y al mismo tiempo hay algo apagándose, hay algo despojándose, Venus está desapareciendo, se está invisibilizando. Entonces, ¿de dónde nace? Otra pregunta, ¿no? O una reflexión que yo me hago, ¿de dónde nace el impulso? ¿Cuál es el origen de la iniciativa? ¿Y cómo se puede limpiar, ¿no? Abrir el oído, escuchar desde la entraña cuál es esa iniciativa real? No sé si he conseguido como traer. No viene de un proyecto ni de una realización intelectual, ni de un mejorar, ni de ser mejores cuando seamos mayores. Viene del puro instinto, con la total confianza de que ese instinto en raíz está limpio. Es una carta muy limpia. Aparte de que pase lo que pase con esas iniciativas, en el hospital está Saturno y Venus, ¿eh? No nos tenemos que preocupar. Venus no se verá, no se verá, pero es la enfermera que está en el hospital. Y Saturno está, vamos, y las sábanas están limpias y las vendas y está todo. Esa iniciativa simplemente no tiene que ser interesada, porque el problema de Quirón en Aries es que si yo hago las cosas interesadamente, ya tengo la idea de la frustración incluida. Ya sé que no me van a salir bien. Quirón en Aries cuesta tomar iniciativas porque en algún momento me dieron con la mano y me dijeron, suelta eso. Aquí o psíquicamente, como sea. Pero no hay una seguridad en las iniciativas. Tengo muchas garantías de que me salga mal o que moleste a los demás o que papá y mamá me riñan, lo que sea. Pero esa iniciativa, si es pensada, ya no es iniciativa. La espontaneidad no es reflexiva. Todas las estrategias mentales que uno puede hacer, que son muy necesarias en otras ocasiones, para mí en el inicio de este año no es necesario. ¿Qué sería confiar? Todo ese mundo pisciano que se habla de nada, de mil historias,
es el mundo de la confianza. Es el mundo de la confianza. El niño cuando está en el vientre de su madre, en el océano del vientre antes de nacer, la confianza en que estará alimentado y cuidado es al 100%. Después nace y ve a la madre y dice, joder, qué engañado estaba en muchas ocasiones. Pero de entrada, Piscis es la confianza en la vida absoluta. Es decir, tenemos todos los riesgos de la frustración porque no nos creemos merecedores de tener iniciativa. Llevamos 2 o 3 años oyendo hablar de una cantidad de tópicos sobre Acuario, sobre tender no sé qué, y las comunidades y no sé qué, y aquí te dicen, oye, ¿y tú qué? ¿Y tú para ti qué? Y entonces ahí uno puede conectar con un impulso ariano, un impulso irreflexivo, pero irreflexivo no quiere decir contra la razón, sino con algo que me falta. Tengo ganas de salir a correr, tengo ganas de ver a fulanito, tengo ganas de dejar de estudiar esto, tengo ganas de lo que sea. Pero lo que me vende la herida quironiana en Aries es que no lo voy a conseguir. O no lo voy a conseguir como me gustaría y me voy a frustrar. Y en esta mezcla entre confianza, iniciativa, frustración, Mónica, que siempre nos traes los asteroides y una energía adicional y complementaria a esto, cuéntanos. Bueno, justamente estaba pensando en esto de las indecisiones, el fuego cardinal, la espontaneidad. Y si vemos en la carta ese dibujito medio raro que parece un caduceo, al lado de Neptuno, está en el mismo grado que Neptuno, es Igeia. Igeia ahí, digamos, no tiene el poder de empuje que puede tener un planeta personal. Pero hace rato que está, digamos, en contacto con Neptuno, el Sol pasó por encima de estos en Piscis pocos días atrás del, digamos, del día que nosotros grabamos. Y Igeia no es solo la diosa de la salud, en el sentido de una cosa que nos lleva a ver qué día tengo que hacer el chequeo médico. Igeia sería como una figura femenina parecida a Quirón dentro del holístico, pero su principal característica es la conciencia de la salud, y la conciencia de la salud es lo que necesitamos todas y todos nosotros para poder hacer este camino ariano, este camino como la arcana, digamos, la soñadora del tarot Hijos de la Luna, que no es como la loca, es como la que va tejiendo su propio camino. Tiene una diferencia con los tarot más tradicionales. Y yo me pongo a pensar en Igeia, la hija de Esculapio, y en los templos que había en Grecia y en Roma, donde se incubaba el sueño, ¿no? La salud, gran parte de los temas que llevaban las personas a los templos eran puestos a prueba en sueños a veces inducidos de una forma chamánica. Y me pregunto si la llave, la llavecita oculta o tapada por Neptuno que tenemos para todo esto, es esa conciencia y poder incubar nuestros propios sueños. No las fantasías que tal vez Neptuno nos hace autoengañar, ¿no? Los verdaderos sueños de la vida. Y Geia tiene que ver con la purificación. Y no solo en la purificación en cuanto a desinfectar cosas, sino también pasar nosotras y nosotros en esta carta del año 2024 por un proceso de purificación. Yo creo que es una de las llaves o herramientas que tenemos para afrontar, bueno, la herida quironiana, el tránsito de Saturno y todas las cosas que cada una de las personas lleva en sí, de por sí, por su propia historia. Entonces, esa figurita me está dando como tips o, digamos, algún tipo de ayuda para decir, bueno,
me tengo que dejar de soñar estupideces. Yo a esta altura no voy a poder ser astronauta, pero hay un montón de cosas que puedo hacer por mi vida y tengo que hacerme, de alguna manera, cargo de lo que yo voy a hacer a partir de ahora, porque somos responsables también de este camino, aunque sea espontáneo, aunque sea un tanto irreflexivo, pero digamos como teniendo en cuenta las heridas que puedo tener adentro y buscando respuestas o soluciones más allá de lo tradicional, ¿no? Con esto de tirar, digámoslo, un poco lo consolidado o lo que ya está entumecido, buscar nuevas formas de buscar respuestas para mi salud espiritual, psicológica, física, todos los ámbitos donde todos los cuerpos, digamos, que tenemos pueden encontrar su herida que vivimos a través de todas nuestras historias. Bueno, pues hablando de soltar sueños, yo voy a soltar el mío, que tenía el inicio de vamos a terminar todos y todas juntas en armonía. Y entonces me gustaría bueno, decir dos cosas. Uno, que Luz Peuskovich se acaba de incorporar al encuentro, bienvenida. Bienvenida. Comentar bueno, pues que más o menos todos han expuesto así un poquito su idea principal, pero Cecilia igual no puede estar con nosotros hasta el final del encuentro, que ese era mi sueño y mi deseo al inicio. Entonces estamos de soltar, pues voy a empezar yo soltando. Así que, Cecilia, si te parece, no sé, me gustaría abrir este espacio para que, y mucho más, ¿no? O algo más que quisieras aportar para luego escuchar a Luz y poderte dar la libertad que bueno, que el encuentro dure lo que dure y que tú te vayas cuando tengas que irte. Sí, me parece bien, así tampoco me quisiera limitarlos a ustedes, pero bueno, tengo un compromiso, así, un curso, digamos. Pero bueno, a ver, es una carta muy rica, sí, adhiero mucho a lo que, bueno, lo que comentaban las compañeras y compañeros, y me encantó también lo que contó Moni sobre este símbolo, que bueno, me parece que es alucinante. Y sí, yo creo que, digamos, sumando un poco a lo que vienen diciendo, está muy interesante toda esta cuestión, ¿no? Del inicio. Me encantó la pregunta que hizo Arminda, ¿no? ¿De dónde surge el impulso, ¿no? Realmente, ¿de dónde, no? Está bien de las entrañas, pero ¿de dónde de las entrañas, no? ¿Qué es el deseo? ¿Qué es el deseo? O sea, el deseo con todas sus letras, ¿no? Y yo no sé si es una carta que nos va a dar respuestas sobre qué es el deseo, especialmente con un Marte un poco aspectado, casi no aspectado, y con una Venus en Piscis, con Saturno. Yo creo que sí que es una carta que nos va a invitar a reflexionar. Y que ese impulso y que eso que nace, porque como bien dijo Arminda, esta es la carta que, digamos, de alguna manera regentea todo el año. Entonces es una carta que es importante más allá de que todos las puertas del año, las 4 grandes puertas del año son importantes, pero esta más aún inicia nuestro año astrológico, y inicia nuestro año y ya nos invita a los pocos días al primer eclipse del año astrológico, ¿sí? Que va a ser, bueno, justamente sobre este Quirón, como mencionábamos. Ya nos empieza como a poner los puntos sobre las íes, ¿no? Bueno, ok, vas a iniciar, pero ¿cómo vas a iniciar? ¿Qué vas a iniciar? ¿Por qué vas a iniciar? ¿Desde dónde, no? Y yo creo que no, va a ser un año donde donde nos vamos a, capaz, ¿no? No sé si todos, pero algunos o muchos al menos, a cuestionar desde dónde actuamos, ¿no? Porque además también Marte en Acuario, que ya, bueno, está en los últimos graditos de Acuario, pero todavía en esta carta queda en Acuario, también es una invitación a actualizar, a renovar la manera en la que hacemos lo que hacemos. Y después Marte pasa a Piscis y va a tocar a Venus, a Saturno, después a Neptuno, lógicamente. Y de alguna manera nos va a hacer esta invitación, ¿no? A decir, bueno, ¿qué de todo lo que vengo haciendo y el cómo lo vengo haciendo tiene que quedar atrás? ¿Y cuánto de todo eso finalmente está al servicio de
expresar quién soy, ¿no? Porque yo creo, bueno, la energía de Aries tiene que ver con expresar quién soy de la forma más auténtica, espontánea posible, ¿no? Así que bueno, nada, varias cosas más, pero creo que eso como para cerrar ¿no? La invitación de, bueno, actualizar, renovarnos también nuestra acción, nuestro impulso, de muchos lugares que van a ser seguramente inconscientes por toda esa energía pisciana, también van a ser inconscientes por la energía ariana, que es otro tipo de inconsciente, ¿no? Que es más espontáneo, es más un inconsciente del cuerpo, es más un inconsciente de la acción, pero sí que es una carta que yo le diría como irreflexiva. Algo esta palabra también lo usó Frederick, pero me gusta más que inconsciente, porque inconsciente tiene muchas capas, estratos. Entonces, capaz es una carta que nos invita a lo irreflexivo, ¿no? Piscis, que es algo que se duerme y que queda atrás. Aries, que actúa sin pensar. Tauro, ¿no? También, que guarda esa acción, pero que todavía no hay mente, ¿no? Digamos. Bueno, eso. Y ya me despido de todos y muchísimas gracias por la invitación y lo terminaré de ver cuando lo suban. A ti, muchas gracias, Cecilia. Gracias a ti. Gracias, Gracias a ustedes. Hasta gracias. luego. Hasta la próxima. La compañera que ha hablado de ese cuerpo que hay junto a Neptuno, ¿no? Sí. Esa Sí, sacerdotisa, me ha parecido interesantísimo, pero quisiera resaltar algo importante que incluye a Marte en ese proceso, porque el nodo norte está en Aries y Marte juega su papel. Y antes de que entre en Piscis, está en semisextil con Neptuno y en semisextil con ese cuerpo que no recuerdo el nombre. Entonces, los semisextiles ella. de Marte son, aunque sea un aspecto menor, cuando es el único aspecto que tiene Marte, es interesantísimo tenerlo en cuenta. Marte está, diríamos, como de resaca de Acuario y encontrándose poco belicoso antes de entrar en Piscis, que estará de vacaciones un poquito. Pero en esa salida hace sextil con Neptuno, ya un poco cogiendo rueda de lo pisciano antes de entrar en Piscis y de ese cuerpo celeste que también ha explicado la compañera. Y creo que esos semisextiles son muy importantes para reafirmar lo que decía ella. Gracias, sí. Es un asteroide, no tiene la fuerza de un No, no. planeta, pero cuando hay una conjunción así tan partil como esta, es Sí, sí. interesante de verlo. Pero es también interesante ver que si bien se la ha relacionado con ciertos sucesos que a lo mejor nadie quiere recordar del año 2020, también hay un significado de vibración más alta de Igeia, que estando con Neptuno, con Marte, podría considerarse, bueno, no son tan buenos compañeros, pero es una llave que tenemos que ir a buscar nosotros, no que tal vez haga suficiente fuerza como para empujarnos a nosotros a la búsqueda. Fantástico. Luz, bienvenida. ¿Cuál es tu mirada? Hola, hola. Bueno, acá llegué corriendo, pero llegué. Ese Sol Neptuno, Neptuno haciendo su última fase, su última etapa dentro del signo de Piscis, dentro del último signo, para mí tiene una fuerza y una contundencia enorme. A ver, el final de Piscis, ¿no? Siento como si hay algo de esta carta que es un momento fijo en el tiempo, ¿no? Como es una cristalización de un instante que nos plantea un punto de referencia dentro del año y también dentro de un ciclo que viene siendo, ¿no? Donde Plutón acaba de entrar en Acuario y Neptuno está haciendo esta última fase de aquí hasta el 2026, ¿no? Por Piscis. Y se habló de purificación, se habló de un montón de cosas que son como muy enormes, ¿no? Y yo la verdad es que
tengo mucho la sensación de un programa humorístico cuando era chica, que había un personaje que decía, estamos todos locos, locos, ¿qué nos pasa? ¿No? Y realmente creo que estamos inmersos en un nivel de confusión enorme como humanidad. Entonces pienso cómo esto que trajo Arminda me parece clave, que es la circulación del poder, con Plutón en Acuario, cómo hay algo que se está haciendo, ¿cuál fue la palabra que usaron? Radical, no, como intempestivo, no, Irreflexivo. irreflexivo, bueno, algo completamente irreflexivo en relación a lo expuesto de cómo está circulando el poder. Hay algo que nos está explotando en la cara. Eso es lo que yo siento, la verdad, como humanidad. Y creo que, bueno, que los cuerpos sensibles estamos muy tomados, ¿no? En un aspecto colectivo, y cómo también hay muchas maneras de reaccionar a esto. Y ahí pienso en la luna en Leo, ¿no? Como nuestra condición más mamífera, que bueno, volver a nuestro eje, a nuestra individualidad, a nuestra singularidad, lejos de ser una práctica que nos permita aislarnos por completo, pero sí nos permite ordenarnos, tal vez. Y me quedo también con esto de la herida en Aries, y pienso, creo que la herida de Aries, o Quirón en Aries, es darnos cuenta de que la libertad individual no existe, o sea, de que la libertad es algo colectivo y es algo que construimos entre todos, ¿no? Que es algo que tiene que ver con la empatía y con el cuidado de los espacios comunes, de cómo circula el poder de una manera abierta, con sinceridad. Y también pienso en esto que decía Arminda de la Venus despojada, en su fase ya de desaparecer como estrella de la mañana, y cómo en el mito esto es un momento de desnudez, ¿no? Y al estar ahí con Saturno hay algo muy esencial de la sensibilidad que podemos encontrar tal vez en esto que Mónica nombraba como purificación, digo. Que lo podemos nombrar de esa manera o de otras maneras, pero que es interesarnos profundamente por lo que nos está pasando, ¿no? Hay un punto en el que no nos podemos escapar de la realidad. Y entonces ahí es donde pienso en la gran conjunción de lo que va a ser este año, que es Júpiter-Urano, ¿no? Y pienso en cómo nuestras interpretaciones son llaves. Y que hay algo que creo que genera esta era de las redes sociales, que nos permite ver cómo nosotros en realidad vemos a los que piensan igual que nosotros en nuestro algoritmo, ¿no? O sea, entramos a YouTube, entramos a Instagram o donde sea, y lo que vemos es la gente que piensa y dice lo mismo que nosotros. Y entonces, bueno, si hay algo en donde creo que podemos ejercer nuestro deseo o nuestra capacidad de acción, como me gustó muchísimo lo que decía Frederick, de animarnos a tomar la iniciativa, es hacernos cargo de que nuestras interpretaciones son llaves que pueden abrir caminos, o son llaves que pueden cerrar candados, ¿no? Y bueno, no sé, traté de hacer un poco una síntesis con esto. Creo que sí es muy clave dentro de este ciclo de, bueno, Neptuno en su última fase dentro de Piscis en estos años, Saturno en Piscis. Es registrar que hay un montón de bordes que se están disolviendo, y que en nuestro corazón registrar qué es lo valioso. No perder el registro del valor, de que hay cosas que son crueles y de que hay cosas que no da realmente. Que existen los límites y que, bueno, que es un tiempo tal vez de redescubrirlos de una manera donde todo parece estar bastante a prueba, ¿no? Eso, no perder los valores de lo que queremos cuidar y de lo que queremos preservar hacia el futuro. Maravilloso. Sí, os iba a decir, Iva, Guiomar y Arminda, que bueno, pues que he hecho ya en falta esas voces que podrían empezar, ¿no?, a ir rematando un poco esto que estamos hablando. Así que adelante, sí, Guiomar. Pues yo quería traer, pues, puesto a Lilith a la mesa, ¿no?
que está un poco haciendo pues, el punto de equilibrio de todo lo que está pasando entre Acuario y Tauro, ¿no? Está en Virgo. Yo le doy un orbe de 4 grados, un poquito más para el Sol y la Luna, y por tanto está haciendo un aspecto a Quirón. Para mí Quirón es regente de Virgo, a Mercurio, otro regente de Virgo, aparte de Géminis, Júpiter y Urano, aparte del nodo norte, ¿no? Entonces, todo este combo trae mucho, bueno, este tema otra vez de pasado y futuro, porque una Lilith Júpiter exige coherencia, ¿no? Y saca a la luz muchos temas ancestrales, sobre todo lo que se diría en constelaciones e intrincaciones graves. También la luna en Leo vibrando bajo, el Leo vibrando bajo, está mirando a Cáncer, al pasado, y está buscando los excluidos. Y la emoción es la frustración. Entonces, también Saturno-Venus en Piscis es como lo que creíamos que era el compromiso, como que se está limpiando, lavando, ¿no? Y ese Saturno también le doy, tiene un grado y pico, un poquito más en sextil con Júpiter, y también nos trae como ese punto de pasado, de Saturno-Júpiter es como una falta de fe, cuando las cosas no son como tú quieres o no terminas de conectar profundamente contigo, cuando no conectas con tus valores, como traen los compañeros, ¿no? Y ese compromiso, ¿qué compromiso? ¿Compromiso con qué? ¿No? Entonces, bueno, volviendo a la luna y luego a Lilith, entonces esa luna está buscando el pasado, buscando lo que se excluyó junto con ese Lilith Júpiter, ¿vale? Para luego resignificarlo, porque Lilith Virgo y Lilith Quirón para mí tiene que ver con resignificar el pasado. Si el pasado no se reinterpreta desde una perspectiva mayor, de mayor coherencia, entonces se termina polarizando el punto de vista y entonces aparece ese conflicto que menciona Luz, ¿no? O sea, esa contradicción, ese conflicto, esa belicosidad o ese más de lo mismo de siempre, ¿no? Se van repitiendo las mismas historias del pasado. Entonces, esta Lilith nos invita a realmente dar un salto de perspectiva, a empezar a ver las cosas más allá, desde el aceptar todo tal y como es, desde la gratitud, desde el perdón, desde decir, vale, es que todo fue como tuvo que ser y vámonos a otra cosa, ¿no? Vamos a hacerlo diferente. Y esa Lilith lo que hace es bajar, o sea, con todas las personas o el momento que tiene este Lilith, ayudan a bajar una nueva matrix, que sería como una nueva base, como una nueva celosía o como imaginaros estas redes o estas celosías que sirven para hacer bordados, ¿no? Entonces, a lo mejor teníamos uno de 8x8 y ahora está bajando una de 16x16, ¿no? Entonces, la matrix anterior no se sostiene con la nueva que entra. A la anterior la vuelve loca y te genera esa ansiedad que da Lilith Virgo. Tiene que ver con esa desestructuración de un orden vigente para abrirse, o sea, esa apertura neuronal que hace falta para que baje ese orden nuevo, ¿no? Entonces, y en ese tránsito, Lilith Mercurio, perdón, que además Mercurio está con Quirón, que también es, sí, su vibración alta es la conexión con el alma, con el nodo norte, ya nos está hablando de esa necesidad de romper los esquemas mentales para pensar diferente, usar palabras diferentes para salir de ese entramado ancestral de repetición ad infinitum que no lleva a ningún lado y que ya hay que soltar definitivamente. Y luego Lilith también está haciendo un aspecto a Urano y ese Lilith Urano es soltar ya la culpa para realmente conectar otra vez con tus valores profundos, con lo que realmente tú traes, con lo que realmente te hace único y auténtico para salir al mundo y entregarlo. Entonces, es como este cambio de forma de hacer las cosas que nos está invitando Lilith y que está muy reflejado en la narrativa de toda la carta. Yo te escuchaba, Guiomar, y te escuchaba previo Luz, y pensaba, me impactó mucho esa frase que dijiste, Luz, la libertad individual no existe, y, y pensaba, tal vez la libertad individual no es lo que creíamos que era, ¿no? Y retomando más atrás algo que nombrábamos al principio, ¿no? Como que decíamos, bueno,
cada planeta personal tiene un pero, decíamos, ¿no? Como la Luna está con Plutón, Venus está con Saturno, y pensaba cómo reformular eso, ¿no? Si es que no tenemos libertad individual o no tenemos la libertad individual que soñamos que es en un delirio canceriano leonino, y si que la Luna esté con Plutón o que Venus esté con Saturno es un pero o es un tutor, ¿no? ¿Puedo Ahora, agregar arriba una cosita? Porque me encanta que lo traigas así. Pero lo que está en mi cabeza cuando digo eso es, por ejemplo, si nosotros pensamos en el sistema solar, decir que Mercurio existe en sí mismo, sin el Sol, sin la Tierra, claro, ¿no? claro, Como hay algo de esa libertad individual que siempre está en relación con otras libertades individuales, ¿no? A eso iba. total, es que a eso me refiero con no es lo que creemos, ¿no? Como eso, creemos que existe la libertad, mi libertad individual, como si no estuviese sujeta a la fuerza de la gravedad, para empezar, ¿no? Y creo que es enloquecedor esto que decías, Guiomar, ¿no? Como es como pasar de un 3D a un 5D, no sé cómo es, pero creo que es enloquecedor, ¿no? Creo que a la sensibilidad eh, cangrejita que somos, sin importar de cuánto cáncer tenemos en la carta, le resulta muy perturbador tan solo la pregunta de entonces, ¿qué es la libertad? ¿O qué es la apertura venusina? ¿O qué es la comunicación mercurial? ¿No? Y ahí algo dice, chao, es el fin de los tiempos. Bueno, es el fin de algunos tiempos. La idea de libertad es una idea filosófica, no está transmitida y ver en Aries la libertad. En Aries puede estar la espontaneidad, la iniciativa, pero no la libertad. La capacidad de riesgos, pero no la libertad. La capacidad de hacer el ridículo sin que nos importe, pero no la libertad. La libertad consiste en perderlo todo. Hasta que uno conserva algo, no hay libertad. Por eso el paso de Urano por Tauro, que está ahí como en stand-by de cara a las interpretaciones, no sabemos por dónde cogerlo, ¿me entiendes? Pero hasta que uno lo pierde todo, no es libre. Si yo tengo que depender de cualquier cosa, de la hipoteca, de esto, de lo otro, de lo de más allá, no soy libre. Entonces la libertad es un tema filosófico, no es un tema astrológico, y no está en Urano. Urano está en la capacidad de cambio, la capacidad de riesgo, la capacidad de iniciativa, pero no la libertad. Y lo que redunda en Aries es con el Marte en semisextil ahí, y es la necesidad de tener en cuenta, es decir, se nos ha vendido y nos hemos vendido en muchas ocasiones que eran más importantes las causas ajenas que las propias. ¡Hala! Un altruismo vendido por el mundo acuariano, la nueva era y no sé qué. Un altruismo que de repente, ¿y quién es altruista? Pues no sé quién es, porque yo no sé dónde estoy, ni lo que quiero. Y lo que quiero es un producto de la espontaneidad, no es un producto de la reflexión ni del compromiso. Hay que confiar en esa espontaneidad. En esa espontaneidad. Si yo me paro, respiro, es decir, ¿conocéis la kinesiología? ¿Eh? Que son los diagnósticos a través de los músculos. ¿Conocéis ese sistema, no? ¿Eh? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Por la sabiduría de los músculos. Es decir, los músculos están conectados con mis energías y yo le pregunto, yo me llamo Frederic, le pregunto a mis músculos, ¿te llamas Pepe? Y me dice, y cae el brazo, cae pocho. Y digo, ¿te llamas Frederic? Y se aguanta. En los músculos, en Marte, hay una sabiduría innata, no reflexiva, sino es una sabiduría corporal. Y con esa idea de católica, cristiana, luterana, calvinista de la humanidad, ¿me entiendes? Hemos desalojado una identidad simple de estoy en este mundo y estoy vivo, que es Aries. Pero si yo tengo que mantener mi prestigio personal, si tengo que mantener las condiciones de ese club o las condiciones de esto o de lo otro, ya se me va
esa identidad básica ariana, que se nos ha ido tan lejos desde hace sobre todo 3 o 4 años, sobre todo desde las conjunciones en Capricornio de Plutón-Saturno, que nos hablaba de dónde está tu poder personal, y se decían 1000 cosas. Va a caer Bolsonaro, el Brexit, pam, pam, pam. No, ¿dónde está en tu carta y dónde está tu poder personal? Conjunción Saturno-Plutón. Entonces, ha sido todo un proceso. Claro que en las cartas hay ciclos, en el cielo hay ciclos, pero después hay ritmos. Y esos ritmos son irrepetibles. Nunca una conjunción Júpiter-Urano como la que hubo en 2010, la próxima no será igual. Es imposible. La combinatoria es de locos querer controlarlo. Entonces, es decir, uno, si no es altruista, no es mala persona. Es simplemente que decir, ahora me toca a mí. Ahora me paro un poquito de utopías, de deseos, de buenas intenciones y me toca a mí. ¿Y para qué? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Pero tengo que descansar en mí y confiar en mí. Y en esa confianza muscular de que si yo estoy sentado aquí y digo, tengo que ir a casa de mi tía Pepa, y me cuesta levantarme, no voy a casa de mi tía Pepa. Pero si de repente me levanto y digo, ay, hostia, ¿para qué me he levantado? Y seguro que voy a algún sitio. Eso es Aries. Eso es a lo que yo le llamo no reflexión y espontaneidad, que es el mundo de Aries, que es muy difícil de aprender porque se ha valorado absolutamente todo menos esa parte primaria de estoy vivo. Punto. Estoy Creo que vivo. Y Y mi desde cuerpo esta, lo sabe. vale, complemento ahí, si puedo agregar una sí, sí, cosita. por supuesto. Simplemente quería accionar el abrir el espacio a que nos veamos, a quitar igual la carta, que ahora ya ha hecho un poco su rol, y que en este recogimiento ahí, bueno, pues podamos también poner otra luz. Adelante, luz. Y luego sí que me gustaría escuchar a Arminda si ella quiere. Así que adelante. Es muy pequeño, solo quiero agregar que esto que Mm. dice Frederick de la espontaneidad me parece muy interesante y creo que ese es el punto en el al cual yo apuntaba con esto de la libertad individual no existe, en términos de la espontaneidad y esa posibilidad de ejercer la iniciativa. Es en sí mismo un acto que tiene consecuencias, digamos, que lo que yo hago siempre va a afectar al resto y que muchas veces por ese miedo a no afectar es que algo bloquea esa iniciativa o por el contrario arremete. Y que creo que ese desafío ahí con lo marciano, con lo ariano, tiene que ver con poder hacer movimientos tal vez un poco más precisos, ¿no? En la intención, pero siendo conscientes de que lo que hacemos modifica y lo que los otros hacen también nos modifica, ¿no? Somos seres sensibles. Lo somos. Bueno, y aprovecho para justamente seguir con esto que traes, Luz, de la afectación, y les quería contar algo. El otro día comenzamos a ver una película con mi compa, bueno, una película que está ahora muy de moda y que es toda ambientada y con ordenador, en fin, una de estas películas, ¿no? Que nos traen supuestamente ese futuro de un lugar en realidad como muy pasado, el futuro desde la vista del pasado. Y me pasó que desde el minuto cero comencé a sentir una presión en el pecho y un dolor, y cada vez ese dolor se iba amplificando, ¿no? Y me di cuenta que hacía muchos días que intentaba evitar toda la información vinculada a lo que está sucediendo en Palestina, ¿no? Al genocidio. Y en ese momento no podía más, como que algo se detonó a raíz de este tipo de películas que al final siempre es el mismo viaje, ¿no? El viaje de quién maneja el cotarro y de cómo se dan todas estas dinámicas en las que la palabra no vale nada, ¿no? Y,
Y pensaba en esto que traía Luz antes de lo neptuniano y de cómo por la posición de Neptuno venimos desde hace mucho encontrándonos con que cada carta de las grandes puertas del año tiene el Sol en relación con Neptuno. Esto es un proceso de sensibilización que viene desde hace un tiempo y yo personalmente en mí, bajando como todo lo que venimos nombrando a tierra, siento que ha llegado un punto en el que ya no puedo evitar resonar con la humanidad que somos. Y ahí el conflicto de la libertad es muy gordo, porque realmente de esa sensación de contacto con lo real, con lo que realmente esto que decía Luz de lo que está pasando, yo me siento impotente y digo, ¿qué puedo hacer? Y le pregunto a mi compañero, si esto estuviera pasando en Portugal, ¿nos quedaríamos aquí? O sea, si fueran mis vecinos, yo me quedaría quieta aquí, tranquila, viendo cómo matan a niños y niñas. ¿Sí? Entonces, como un poco astrología como lenguaje de abrir perspectivas, sí, pero como herramienta para vivir nuestro día a día con mayor dignidad e integridad también. Entonces, como al final siento que hay algo de esa luna Plutón que también tiene que ver con esa, eh, eh, con ese golpe, ese jaque mate a un lugar narcisista que realmente nos dificulta conectarnos entre nosotras mismas, entre nosotros y nosotras, ¿no? Y decir, carajo, estamos aquí sobre el mismo territorio, en 7 direcciones, y no nos estamos cuidando. ¿Qué puedo hacer por quien tengo al lado? Yo no me puedo ir ahora a Palestina. O sí, no lo sé, pero mi deseo, ahí ese cuestionamiento que traía Cecilia, ¿no? Decía, ay, no sé si esta carta nos va a responder en torno al tema del deseo, pero creo que hay algo de una iniciativa que va más allá de nuestra singularidad y que tiene que ver con un pulso necesario para lo común que forma parte del código de este año. Y cada quien podrá lo que pueda, pero siento que hay algo de esto, de esa escucha de lo que va más allá de lo propio y cómo desde lo propio es que se puede ir hacia eso que nos excede. No sé si consigo como Sí, 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 cerrarlo. Sí. sí, Quería claro que añadir sí. un pequeño Sí, apunte cortito, que es que para mí la clave está en la mirada interior, ¿no? Que también nos la da esa Lilith. O sea, en la medida en que hacemos, o sea, yo no puedo ir a Palestina a solucionar nada, pero sí que puedo mirar el conflicto de Palestina en mí, cómo me duele, y puedo perdonar eso en mí, puedo perdonar el reflejo de todos los conflictos de mis ancestros en mí, que gracias a Palestina o cualquier otro conflicto, o Ucrania, o cualquier conflicto que pueda haber en nuestra sociedad, o la vecina que se pelea con su marido, o sea, todo eso lo puedo ver en mí y lo puedo sanar en mí. Y esa sanación de individuo por individuo es lo que puede crear una sanación colectiva. Es la única forma realmente que podemos hacerlo. Habrá quien no, habrá quien pueda ir directamente al terreno, pero la gran mayoría, el mayor poder que tenemos, y también ese Plutón en Acuario, ese power to the people, pero el poder de nuestro yo superior, también lo veo así, ¿no? Es esa capacidad que tenemos de conectar internamente con el dolor de la humanidad, que es un dolor propio, que está en nuestras memorias celulares, y liberarlo desde nosotros mismos. Bueno, a mí me parece fantástico. Yo, si me permitís, mi rol es el de moderadora en este encuentro, pero claro, ir escuchándoos al final algo llega, ¿no? Y fíjate que me apetece a mí también compartir algo personal que creo que puede ser también indicador de cómo pasan las cosas a nivel colectivo, ¿no? A raíz de lo que has contado, Arminda, el otro día en un evento que a mí me parece mágico, que hay aquí en el norte, ¿no? Que es poder asistir a conciertos de música pues, a un precio muy asequible. Estamos hablando de un evento un fin de semana donde hay un montón de conciertos en el Palacio Euskalduna, ubicado en Bilbao, que son pues, bueno, a 13 euros el concierto para que todo el mundo pueda asistir, ¿no? Y bueno, pues me gusta ir un ratito y me acerqué. Y recuerdo, después de escuchar 2 conciertos que eran los 2 de la mañana, de pronto un enfado que me subió por todo el cuerpo y que vomité después del concierto. Y vinculándolo con lo astrológico, ¿no? O sea, me acabo de sentir muy identificada con lo que acabas de decir, tú en tu conexión con Gaza. ¿Con qué conecté yo? Conecté
con esta energía que también se viene fabricando desde esa conjunción Sol-Mercurio que ya estaba activa, o ese Mercurio que estaba cerca de Plutón en la carta del solsticio de invierno, o sea, un Mercurio que viene ya también siendo protagonista, que ahora está en Aries y que ahora está en Quirón, y de pronto me nació, fíjate, o sea, me salió, estaba con unas amigas, ¿no? Y dije, en el futuro los medios de comunicación actuales serán calificados como asesinos intelectuales. Me salió. O sea, fue esa frase porque fue conectar con por qué no está este concierto en todos los medios de comunicación que hagan que la música tan neptuniana como parte de expresión artística nos una, y el discurso que está en los medios de comunicación tradicionales y en algunos otros, ¿no? Sea el de igual va a haber una guerra en Europa, está lo de Gaza, en fin, ¿no? Toda esta temática que ya conocemos, ¿no? Entonces, de pronto esto que has contado me ha conectado con esa experiencia que creo que de alguna manera también estaba vinculada con la idea que traéis hoy, ¿no? Que de pronto también hay algo que liberar, ¿no? Que hay algo que liberar de dentro. Luego me quedé con la sensación de que había liberado algo que tenía que ser liberado, no como que luego tenía que salir corriendo a hacer algo más, ¿no? Pero me impactó, porque se suponía, ¿no? Que tenía que haber salido feliz y conectada con esa música y ese momento, y casi me asustó esa energía que por supuesto igual no fue como la estoy describiendo, ¿no? Pero que con mis palabras un poco la traduciría en esto. Entonces, creo Bueno, que y esto aquí que has estás traído... coordinando todo el encuentro, ¿no? Es lo que acabas de decir, es tu aportación. Sí, ¿no? Es decir, nos encanta la épica, ¿eh? Todas las cosas las dimensionamos a unos niveles en la que ya formamos parte de una época. De una épica. Alguien escribirá el Ulises o la Odisea sobre nuestra vida. Una épica. Por favor, si Lilith está en Virgo, un poquito de humildad, orden, el bicarbonato si hacen malas digestiones, que eso es Lilith en Virgo. Lilith en Virgo es muy humilde, por favor, menos caos y más bicarbonato, ¿no? Entonces, el dolor que está magnificado porque vivimos de una cultura crística en que el sacrificio se vanagloria, que no tiene nada que ver con Piscis, ni con Neptuno en Piscis, ni con nada de eso, sino con toda una ideología. Entonces, no ayuda mi sufrimiento al sufrimiento de otra persona. Para nada. La asignatura pendiente es el disfrute. El sufrimiento no es una asignatura pendiente. Todos hemos sacado matrícula. Desde el momento que nos parieron a todas las putadas que hemos vivido. Entonces, la asignatura pendiente es el disfrute. Y te deseo bonito, te deseo que os vaya bien, igual tal, si hay que hacer algo, yo participo y tal. Pero si me quiero ir a la playa o tú al concierto o tal, no traer el drama de los demás a mi vida, porque eso aumenta su drama. Energéticamente, si yo sufro por tu sufrimiento, el sufrimiento aumenta. Y si no, la física cuántica que me expliquen lo que es. Entonces, si yo tengo una parcela privilegiada en que el disfrute, no alardeando ni de sobrado ni nada, pero con esta espontaneidad del nodo norte en Aries, con el Quirón y todo eso, me puedo permitir, la frase que yo tenía aquí que he dicho antes, era algo así como apoyar causas ajenas y nos falta motivación para defender las propias. Es decir, lo que puedo yo ayudar en aquellos es no quedarme atrás con mis iniciativas, mi disfrute, porque vivo de una manera privilegiada y no me tengo que avergonzar por eso. No es fácil, no es fácil, porque tenemos unas creencias y unos valores que llevan muchísimo tiempo caducados, pero muchísimo tiempo caducados. Hablando de lo caduco, ¿no? Hablando de lo caduco. Bueno, ¿Puedo
Sí, solicitar algo. iba a proponer que después de Frederic, el resto, si queréis, pues dejar un pensamiento, ¿no? Un poco ya para ir cerrando el encuentro, un pensamiento, una reflexión final. Arminda. Sí, no, yo simplemente quería proponer que me gustaría escuchar a Mónica una vez más, que eso lo ha hablado en una ocasión, y cómo escucharla a ella. Lo iba a proponer por si acaso se cerraba ya el encuentro, pues que Mónica fuese la que cerrara y nada, y simplemente agregar esto que decías de la liberación, ¿no? Como en ese atravesar lo caduco, sin duda lo caduco es lo que ha muerto. Entonces el duelo es inevitable. Ahora bien, ¿qué viene después del duelo sino la vida? ¿Y para qué sirve el duelo sino para regenerarnos y para volver a decir que sí? Entonces no replicar sufrimiento, pero sí acoger el duelo que se necesita desde ese lugar de estoy diciendo que sí, pudiendo liberar en el proceso, ¿no? No sé, como en este lugar de la palabra a veces como que siento que nos perdemos de mucho volumen que hay en la experiencia humana y de mucho que es necesario vivir en todas sus capas, ¿no? Ya está, ya me callo. Ese es mi pensamiento, yo no le voy a decir nada más. Y bueno, una de las cosas que más me llamaron la atención cuando hice la carta fue esa oposición Luna-Plutón. Y buscando cosas, a mí me gusta buscar cosas tal vez por detrás de la eclíptica, ¿no? De lo que se ve en la carta. Esa luna está en lo que se llama fuera de límites. O sea que está un poquito como exaltada, como demasiado emocional. Entonces, una oposición a Plutón más la luna fuera de límites, para el que no está, digamos, familiarizado con esto, es un análisis que se hace fuera de la eclíptica, sobre otro eje de coordenadas, pero que da muchísima información, porque cuando vemos en la carta pensamos que todos los planetas están como en fila india, siguiendo la fila del zodíaco. Y a veces, cuando se va de la zona que llega al Sol, del límite al que llega el Sol todos los años, los planetas personales, la Luna, se ponen un poquito, a ver, no quiero usar el adjetivo como loquitos porque trae, digamos, como toda una mala prensa, pero digamos como muy exaltados, muy, voy a hacer lo que quiero. Y esa luna, por un lado, pensé una luna en Leo, fuera de límites nos da tal vez esa chispa para hacer lo que venimos a hacer, ¿no? De alguna manera desarrollar nuestra propia personalidad y de alguna manera es el fuego que nos impulsa. Pero en dos factores que no salieron en la carta porque, bueno, no los tiene el software, pero enseguidita de la luna, en el 6 de Leo, hay un candidato a planeta enano. Todavía no está denominado como tal, pero al estar tan cerca de la luna daba para analizarlo. ¿Qué es Varuna? Varuna es una suerte de octava superior de Saturno, porque si bien en el panteón de la India es el dios de las aguas del cielo y de la tierra, es un dios mucho más antiguo. Es el dios que habla de la ley moral y de la ley de la vida. Es un poco como que en un momento nos vamos a enfrentar. Ese luna Plutón que nos puede llevar a una revolución interna muy grande, que nos puede llevar a a quedarnos enganchados en nacionalismos y en ideologías que no nos permiten ver que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Ese tope con Varuna tal vez nos da la posibilidad de decir, bueno, hay que cuidar la vida, hay que respetar la vida, la nuestra y la de los demás. Por eso, esa regeneración, esa cosa que viene después de una muerte plutoniana, después de un duelo, tal vez se encuentre una respuesta más acorde
a lo que sería un principio mucho más antiguo, un principio mucho más acorde al respeto de las leyes naturales o las leyes morales, que desde hace mucho tiempo dejamos de respetar, ¿no? El ambiente, las guerras que no solucionamos, el hambre, la pobreza, bueno, todo eso tal vez se empiece a ver de una manera distinta. Pongo la intención para que sea así, ¿no? Bienvenida Gracias. sea. Bueno, Bienvenido. sí. Guiomar, Iva, ¿queréis decir algo antes de ir cerrando? O Luz mismamente. Vale. Pues yo añadiría simplemente la importancia, ya se ha hablado mucho de la importancia de conectar con la sabiduría del cuerpo y saber sentir y seguir esa sabiduría del cuerpo. También destacar a Mercurio y sus aspectos que para mí hablan mucho de la libertad de la mente. Y la mente libre es la que es una mente curiosa, es la que ya no está condicionada por todos esos creencias sociales y que es una mente que piensa por sí misma, que se cuestiona las cosas y que por tanto es libre y entonces esa mente o ese Mercurio queda disponible para crear lo nuevo y para ir hacia lo nuevo y tener curiosidad, ir hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cada uno ejercer eso? Pues cuestionar la forma en que hablamos, cuestionar nuestras creencias, buscar palabras diferentes para comunicar las cosas que queremos comunicar y no dar por hecho, no funcionar a base de frases hechas, porque eso nos va a ligar mucho más al pasado y estamos en un salto al futuro impresionante, ¿no? Y luego, dentro de nada funciona Júpiter y Urano y ya más todavía, ¿no? Así que eso, invito a usar la mente con curiosidad. Bueno, yo me quedo con esto de tratar de buscar conectar con las identidades que nacen de lo caduco, ¿no? De lo que, como si imaginamos la piel que están haciendo abajo de la otra pielcita que está saliendo. Y pienso qué importante que es entonces esto de animarnos a ir en la dirección de lo desconocido. Porque justamente eso nos hace tal vez ir hacia dar un salto hacia partes nuestras en lo individual y también en lo vincular, y también en lo grupal o en lo social, en donde tal vez no nos reconocemos tanto, tal vez no tenemos tanta forma armada, tanta identidad, tanta bandera, como se decía recién, pero sin embargo nos podemos encontrar donde la curiosidad, como decía Guiomar, y la diversidad también tengan siempre lugar, ¿no? Para que sea más rico de lo que podemos nutrirnos. Así que también, bueno, pongo esa intención y ese deseo ahí. Iva, ¿querías apuntar algo antes de que terminemos? ¿Estás en silencio? No, simplemente agradecer, como siempre, agradecer a la posibilidad del encuentro. Sí, porque habéis empezado con gracias por la invitación, pero el encuentro se construye de todas estas individualidades, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a este encuentro a atravesar con el cuerpo, dejando atrás sueños que no sirven, lo caduco, ¿no? Esto que ya es viejo y con toda esa espontaneidad, iniciativa y reflexión, ¿no? De la que se ha hablado en este encuentro, de la mano de la simbología que nos traen los asteroides, los planetas, en fin, toda esa colección, ¿no? De imágenes y de símbolos que siempre nos trae la astrología. Así un poco se me ocurre como síntesis, desde este lugar de privilegio que es
escuchar. Y me quedaba a mí una última pregunta, y es, con esa carta tan, ¿no?, con tanto peso en Aries, en Piscis, al escuchar a Guiomar hablar de Lilith, y de repente nos ha llevado al otro lado de la carta, que tiene menos peso, que está más vacía, si no habrá algo, ¿no?, de ese Virgo, ese Libra, o sea, todos los signos opuestos a los que hemos hablado, que quizás tienen algo que decir desde trasfondo, y quizá hay simplemente que confiar en ese orden, ¿no?, que da el encuentro como el que hemos generado aquí entre todos, de la suma de individualidades. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Sí, por supuesto. Gracias. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias.